La historia de Noé y el diluvio universal no es solo un relato de supervivencia, sino más bien un estudio sobre la psicología de la incredulidad y la ceguera espiritual. Esa generación antediluviana era necia, incrédula, que manifestó su necedad y su impiedad en la burla hacia un hombre que estaba obedeciendo la voz de Dios. Y eso evoca una imagen poderosa de una sociedad que prefiere la comodidad de lo conocido sobre la urgencia de una verdad incómoda, porque la verdad hace libre a la gente, pero esa misma verdad produce un efecto negativo en las personas que quieren seguir viviendo sus mentiras y que nadie los mueva de allí porque están acomodados a un sistema de vida antivalores, anticristiano, que no considera a Dios en su manera de vivir. Según el relato bíblico de Génesis capítulo 6, Noé pasó décadas construyendo un arca gigantesca en un lugar donde no había cuerpos de agua que justificaran la construcción de esa barca. Porque recuerden que la Biblia dice que nunca había llovido sobre la tierra, sino que un vapor subía de la misma tierra y regaba la capa vegetal, la geoesfera. Para los contemporáneos de Noé, su trabajo era el epítome de la locura. No había precedentes de un diluvio global, como ya yo le dije, porque nunca había llovido. Esa es la lógica del mundo. Entonces la vida seguía su curso normal. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso lo dijo el Señor en Mateo 24:38. Ese era el status quo de aquella generación. La rutina es a menudo el mayor enemigo de la vigilancia. Entonces podríamos hoy, con la ayuda de Dios, colocar esa generación antediluviana y hacerle un escáner para ver la anatomía del necio antediluviano. En este contexto, la necedad no se refiere a una falta de inteligencia intelectual, sino a una cerrazón espiritual. Había arrogancia espiritual. O sea, creer que lo que nunca ha sucedido, nunca sucederá, eso es arrogancia intelectual. Ignorar las advertencias de juicio porque implican cambiar un estilo de vida basado en la violencia, en el egoísmo, eso es apatía moral. Hay un paralelismo, o yo diría más bien el espejo de las dos generaciones, la generación antediluviana y la generación de nuestros días. ¿Por qué? Porque nuestro mundo de hoy es semejante al de los días de Noé en aspectos que van más allá de lo visible. Primero vemos la normalización de la violencia. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6:11. Hoy la violencia no es solamente física, sino estructural y mediática. Observamos una inversión de valores donde a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, ponen lo amargo por dulce, a lo dulce por amargo, institucionalizando conductas que antes eran condenadas, eran consideradas aberraciones. De los días o los tiempos antiguos, donde la falta de información podía ser, digámoslo, una excusa, hoy, siglo XXI, estamos en enero 2026, vivimos en la era de la indiferencia programada. ¿Por qué? Porque el bombardeo constante de noticias, de entretenimiento, de redes sociales ha creado una sociedad que no puede enfocarse en lo trascendental, no piensa en el futuro, no piensa en la vida después de la muerte. La urgencia espiritual se pierde en el ruido
del scroll infinito. Eso es una anestesia a la conciencia de esta generación por saturación. Vemos también el entretenimiento como un sistema de evasión. El término entretenimiento significa etimológicamente tener entre. Entonces, el sistema actual mantiene a las personas entretenidas, o sea, ocupadas entre cosas triviales que no tienen trascendencia espiritual, que no dejan ningún fruto de espiritualidad a una sociedad que está viviendo los últimos días, para que no miren hacia el arca que se está construyendo frente a sus propios ojos. Mientras los predicadores, predicadoras, ministros del Señor estamos ministrando, predicando la palabra, ellos no están entendiendo que nosotros estamos construyendo la barca, la única barca que puede traer salvación al hombre. Hoy vemos un fenómeno que a mí me angustia mucho y es la normalización del caos, porque al estar expuesto constantemente a crisis, entonces el ser humano desarrolla una coraza que le impide reaccionar ante las advertencias reales. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a eso. Y vemos que esta generación ha manifestado un rechazo a la soberanía de Dios. Este es el riesgo definitorio de la rebelión moderna, muy similar al espíritu de la gente que vivía en los días de Noé. El hombre moderno no solo ignora a Dios, sino que rechaza activamente, voluntariamente, su derecho a gobernar. El lema actual es mi cuerpo, mi vida, mi verdad, lo cual es un rechazo directo a la autoridad del Creador. Esa es la autonomía radical. La gente tiene una especie de pensamiento y conducta anárquica, digámoslo así, y frontalmente le ha dicho no a Dios. Pero como la verdad es Dios, la verdad es Cristo, Él es eterno, la verdad sigue siendo un factor de incomodidad para una generación que quiere vivir su mentira. La predicación de Noé era un estorbo para la libertad de los antediluvianos. Hoy la soberanía de Dios es vista también como una opresión a la libertad individual. Predicar la verdad del Evangelio hoy, conforme a la doctrina de Jesucristo, es calificado por la sociedad como una invasión a su privacidad, a su deseo de vivir como quieren. Y hay un paralelismo entre los burladores de hoy y los de los días de Noé. El escepticismo ante lo invisible, porque nunca habían visto la lluvia. La Biblia dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo ve, no lo conoce. La resistencia a creer en advertencias espirituales que no encajan con el materialismo inmediato, con este sistema de vida, con esta mentalidad del hombre de hoy, ha sido un factor, una piedra de tropiezo para que ellos mismos escapen por su vida. Entonces hoy vemos más bien que el Evangelio, el mensaje del arrebatamiento, el mensaje bíblico, el mensaje de la resurrección de Jesucristo es visto como algo ridículo. Entonces estamos viviendo en la cultura del ridículo, porque el uso de la burla para silenciar a quienes advierten sobre la necesidad de un retorno a los principios divinos es visto como un ridículo. Mientras el mundo se reía, se burlaba de Noé, esa burla nunca pudo detener la mano de Noé y de su familia para la construcción de la barca. La fe de Noé no era ciega, sino basada en la obediencia a una palabra que el resto del mundo decidió ignorar. Dios le habló a Noé y la Biblia dice en
Hebreos capítulo 11, versículo 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esto nos deja a nosotros hoy unas lecciones muy importantes, que la verdad no es democrática. Que la mayoría se burle no quita veracidad al juicio que se avecina. Que sigan burlándose. Pronto esa burla se detendrá, como se detuvo la burla de los antediluvianos. Su burla duró hasta que cayeron las primeras gotas de la lluvia. También nos da la lección en cuanto al límite de la gracia. ¿Por qué? Porque la narrativa destaca que la puerta del arca se cerró. Dios mismo la cerró con sus manos. Entonces, hay un tiempo de oportunidad que es finito. La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, porque llegará el momento que lo buscarán y ya será demasiado tarde. Entonces, la indiferencia no es falta de conocimiento, sino más bien falta de interés por la verdad. Hoy la gente no se interesa por la verdad. Quiere vivir navegando en un mundo de fantasía y de entretenimiento que lo que hace es absorberle la vida, y llegará el momento en que cuando abran los ojos ya será demasiado tarde. El rechazo a la soberanía de Dios es el clavo que cierra la puerta del entendimiento. Nuestro mundo de hoy recibe la misma advertencia. El tiempo de buscar refugio es ahora, mientras la puerta sigue abierta, mientras yo estoy predicando y el resto de los predicadores estamos anunciando los tiempos del fin, estamos anunciando que pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, transformados en cuerpos glorificados para entrar al cielo, mientras que paralelo a esto, sobre la tierra caerán los juicios de Dios. Eso es una advertencia como la de Noé. Hoy nosotros somos los Noé y las Noé modernos, que estamos anunciando que el tiempo se acaba. La palabra de Dios dice: ven, hijo mío, dame hoy, no mañana, es hoy, en este momento. Esto es un llamado de Dios a todo aquel que tenga oído para oír lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia y le dice al mundo. Los hombres en los días de Noé se burlaron de él, no creyeron al anuncio del pregonero de justicia. Y esto es un relato que resuena con fuerza a través de los siglos. La historia de Noé no solo describe un evento físico, algo que pasó, el diluvio, sino que retrata una profunda crisis espiritual y moral que sirve como advertencia para muchas civilizaciones posteriores después del diluvio. Las características de la generación de Noé, una de ellas era la indiferencia por lo sagrado. El mayor problema no fue solo la maldad activa, la multiplicación de la violencia, sino la normalización de vivir sin Dios. Esta era una de las características de la generación de Noé, la indiferencia por lo sagrado. Estaban tan absortos en sus asuntos cotidianos, en comer, beber, casarse, darse en casamiento, que ignoraron lo trascendente. Que ese mensaje de Noé y la construcción de la barca era un mensaje divino, que podían pasar a una vida mejor. La corrupción y la violencia de aquellos días era algo que Dios no pudo pasar por alto, por muy bueno que es Dios. El texto de Génesis, capítulo 6, menciona específicamente que la tierra estaba llena de violencia. Entonces, cuando una sociedad olvida sus cimientos espirituales, el respeto por el prójimo suele desvanecerse,
la vida no vale nada, y es cuando se prolifera la violencia, la maldad y el crimen. Dice la Biblia que nunca había llovido sobre la tierra, sino que, como ya les dije, un vapor subía de la tierra y regaba la superficie de la tierra. Hasta ese momento nunca había llovido sobre la tierra de la forma en que Noé lo estaba anunciando. No solamente le estaba anunciando una lluvia ni una llovizna, estaba anunciando un diluvio universal que los acabaría a todos. Entonces la burla nacía de una confianza ciega en su propia lógica. Ellos dirán, ya va, pero ¿cómo puede venir algo que nunca ha existido? Y en lo que sus ojos veían, rechazaron la fe en la advertencia divina. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y aquí priva mucho la paciencia del justo Noé. Noé no solo construyó una barca ante los ojos de un mundo burlador, incrédulo y escéptico, sino que también a él, por esa acción, la Biblia lo llama pregonero de justicia. Entonces, durante los años que duró la construcción, tradicionalmente se mencionan unos 120 años que duró la construcción de la barca. Su trabajo fue un mensaje visual constante. Cada martillazo, como les dije, cada tabla que se fijaba con clavos para construir la barca, era un anuncio de Dios a través de la obediencia de Noé, de que pronto vendría el fin y la muerte para toda la humanidad, y no solamente la muerte física, sino la perdición eterna del alma. Entonces, cada martillazo era un llamado al arrepentimiento, pero la respuesta fue el ridículo. El loco Noé, ese ridículo. Entonces, muchos ven en esa generación un paralelismo con el mundo moderno, el mundo de hoy. Hoy vemos el materialismo como una de las razones de vida para esta generación del fin. Priorizar lo inmediato sobre lo eterno. Eso se llama materialismo. Hacer todas las cosas sin considerar a Dios y lograr todo por sus propios medios. El relativismo. Perder la distinción entre lo que es grato a Dios y lo que no le agrada a Dios. Que todo es relativo. Y el ruido social. Hermanos, el exceso de distracciones que impide escuchar la voz de Dios, que llama al cambio, es una de las razones por la cual estamos viviendo en medio de una sociedad moderna, pero ciega para ver a Dios, sordas para oír a Dios. Dice el Señor Jesucristo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que llegó el diluvio, y se lo llevó a todo. Entonces, esto que le estoy diciendo hoy es una invitación a reflexionar sobre si nuestras prioridades actuales nos están haciendo perder de vista lo verdaderamente importante, que es la vida eterna. Y la expresión dicha por el mismo Señor Jesucristo, y no entendieron hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todo, eso describe la ceguera espiritual voluntaria de aquella generación y las consecuencias de no atender el llamado de Dios a través de Noé. En el relato original, ahí se describe una sociedad volcada en su cotidianidad, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento y casándose. El problema no era la maldad de esas acciones en sí mismas, sino más bien en la total desconexión con la advertencia que se les presentaba a través
no solamente del llamado verbal de Noé, sino la construcción de la barca. El diluvio no fue una sorpresa por falta de aviso, sino por falta de comprensión, de obediencia, de temor a Dios y de prepararse. Desde un punto de vista analítico, esta frase, y no entendieron hasta que llegó el diluvio, ilustra varios sesgos cognitivos. Primero, el sesgo de normalidad. La creencia de que como las cosas nunca han sido catastróficas antes, nunca lo serán en el futuro. Segundo, la indiferencia social. Cuando la mayoría ignora un peligro, el individuo tiende, queridos hermanos, a pensar que el peligro no es real. No, eso es amarillismo, esos son discursos de miedo de los predicadores para que uno no se divierta, para que uno no sea feliz en esta vida. Nadie es feliz si no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Nadie es feliz, aunque acumulare todos los bienes de la tierra. Jesús lo dijo, que la felicidad del hombre no estriba en los bienes que posea. La Biblia dice que Él le aprovechará al hombre si granjeara el mundo entero y a la final perdiere su alma. Hoy en día esa misma expresión se utiliza en diversos campos para describir situaciones donde las señales de advertencia son ignoradas hasta que el daño es irreversible. ¿Cuánta gente Dios le ha hablado? La ciencia le ha hablado. Los geólogos le han dicho, no construyan en ese lugar. Esa es una zona de movimientos telúricos. Esa es una zona de inundaciones. Es una vía de las crecientes de los ríos en tiempos de invierno, pero no hacen caso. Y yo veo aquí que la advertencia no es sobre el agua, sino sobre el entendimiento. La frase, y no entendieron hasta que llegó el diluvio, sugiere que la tragedia no radica en el evento catastrófico final, sino en el tiempo desperdiciado en el que se pudo haber cambiado el rumbo, pero se eligió la ignorancia. La gente prefiere seguir en sus deleites, seguir en sus diversiones, en sus entretenimientos, en el deleite de la carne, satisfacer el deseo de los ojos, de la vida, la vanidad de la vida. Y no se ha detenido a considerar que el tiempo se acaba, que hay una ley inevitable, que todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Entonces, esto actúa como un recordatorio de que la supervivencia y el progreso dependen de nuestra capacidad de interpretar las señales del presente antes que se conviertan en los juicios de Dios en un futuro. La palabra de Dios dice que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Se lo reveló a Noé para que la sociedad de sus días fuera salva en la barca que construía por orden de Dios, pero no atendieron y vino el diluvio y lo sorprendió. Pero lo sorprendió en su ignorancia, porque fueron 120 años oyendo el mismo mensaje. Pronto caerá un diluvio sobre la tierra y acabará con la vida de todos. Eso se lo reveló Dios a Jonás, que iba a destruir a Nínive, y él fue a Nínive luego de haber pasado un proceso de corrección, y el pueblo de Nínive, aquella generación, fue perdonada. Y ese mismo mensaje de advertencia lo habló Jeremías a su pueblo, a su raza, a su pueblo, a su nación, de que iban a ir cautivos a Babilonia, y eso le costó cárcel, le costó desprecio, hambre. Lo arrojaron a la cisterna, lo arrojaron a los lugares
donde podía ser atormentado porque querían desarraigar a aquel hombre que los flagelaba con el mensaje de advertencia, pero no atendieron. Hasta que llegó Nabucodonosor y se los llevó cautivos, derramó sangre, multitudes murieron. Los mismos que se opusieron al mensaje fueron los primeros que fueron aniquilados. Aquel rey incrédulo fue encadenado y terminó en las tierras de Babilonia. Arrasaron con las riquezas del templo, las riquezas espirituales. Se llevaron los tazones y todo objeto sagrado con que ofrecían culto a Dios, porque a Dios no le interesaba los tazones de oro ni de plata. A él le importaba era la integridad del pueblo, porque la adoración trepado en lujos no es lo que honra a Dios. A él le interesa la integridad, el temor, la verdad, la reverencia y sobre todo reconocer que Él es el Señor. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.